Sí, estaba revisando o mirando el sermón de mi hermano y nos lo aplicó una vez en una reunión de parejas y leyó no solamente los 3 capítulos, sino que leyó toda la carta de Pedro. Y yo estaba al mero atrás, yo sabía lo que iba a hacer, yo estudio con él, yo sé, pues nos estamos hablando muy a menudo para ver y platicar de lo que estamos estudiando, y yo estaba en la parte de atrás y estaba una pareja a un lado, y pues estaban leyendo y leyendo y leyendo, y el hombre se desesperó, dijo, ¿a qué hora va a acabar? Dijo. O sea, desesperado, pues, porque pues estaban acostumbrados, yo creo, a leer un poco y no, pues ahí todavía se leyó casi pues las 2 cartas. Entonces, fue de mucha bendición y el poder ver lo que la palabra de Dios puede hacer, hermanos, es que eso es lo que necesitamos voltear a ver. Es lo que está allí, y cuando hacemos caso, cuando entendemos, cuando meditamos en su palabra, es lo que nos lleva a poder mirar o poder ejercer y poder dar un fruto. Es lo que hemos venido estando hablando. Hablamos la vez pasada, el jueves, sobre la regeneración. Hoy vamos a estar hablando específicamente, me voy a detener más en Romanos capítulo 12. Vayan ahí, por favor, en sus Biblias. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, a Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, por tanto, lo que acabamos de leer, eso es lo que continúa, por tanto, y ahorita vamos a mirar un poquito más detenidamente ahí. Por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esto, hermanos, para mí, todavía hasta el día de ayer, al día de antier que estaba revisando, para mí, pues vaya, me encanta a mí cuando aparece algo ahí que no lo había podido percibir, no lo había podido mirar de esa manera. Porque aquel encuentro que tuvo Pablo con el Señor fue rápido, cayó, pero de todos modos tuvo, dice la palabra de Dios, tuvo un proceso, tuvo un tiempo estudiando con el Señor. No sabemos en dónde, no sabemos cómo, así como cuando trasladó a Felipe de un lugar a otro, así lo expresa la palabra de Dios, que estuvo por 3 años instruyendo a Pablo. Y para mí es impresionante porque, hermanos, detengámonos con eso. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense como mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos de ti, de tu unción, Señor, para poder venir, Señor, y compartir de tu palabra. Pero en esta tarde, Señor, pedimos que sea tu palabra la que hable en nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones y poder mirar, Señor, que lo que está en tu palabra es verdad. Y solamente, Señor, mediante tu palabra nosotros podemos relacionarnos, conocerte, podemos nosotros tener una relación contigo, tener relación con los hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, a detalle tu bendita palabra, Señor, y lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, la carta de los Romanos es una carta que Pablo escribió a las iglesias romanas que se reunían en casas, sobresaliendo entre los escritos del Nuevo Testamento por la influencia pastoral y teológica. Su tema principal es la doctrina de la salvación e incluye las consecuencias prácticas de una nueva vida en Jesucristo para los creyentes. La fecha estimada de esta carta, el 57 después de Cristo. Y los temas principales: fortaleza a los creyentes de Roma, el origen del pecado, la justicia y la justificación, la unión con Cristo, las relaciones entre los demás. Casi la mayor parte de las cartas de Pablo termina en esta aplicación.
Todo el tiempo viene, nos da la enseñanza, nos da cómo se están conduciendo la enseñanza, cómo debemos conducirnos, y termina en una aplicación. Termina todo el tiempo en las relaciones interpersonales que tengamos entre hermanos, nosotros. La mayoría de las cartas. Y eso es lo que me gusta, pero deteniéndonos ahí, nada más quise traer esta información para tener un poquito de contexto. Pero ahí en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, vamos a ir un poquito despacio con eso, de todos modos tenemos tiempo. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias. Interesante. Cuando nosotros estamos, hermanos, observando la palabra, necesitamos hacernos preguntones. ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿A quién se está dirigiendo? Hay que preguntarnos, o sea, fíjense bien, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias. ¿Cuáles misericordias? Acabábamos de leer eso en el capítulo 11, versículo 30. Y me llama la atención eso, porque dice, capítulo 11, versículo 30, y en Romanos: pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora se les mostrará, ahora se les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y hay otro texto ahí también en Romanos, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo le doy gracias a Dios que me haya permitido el Señor, o que yo haya tomado las determinaciones que yo pude desarrollar en mi vida, porque la mayor parte de las decisiones que yo tomé fueron equivocadas, y dentro de todas esas decisiones equivocadas llegué al punto en el cual tuve que inclinar mi rostro, doblar mis rodillas y tener que aceptar que necesitaba una ayuda. Y cuando se me presenta el evangelio, esa era la ayuda que yo necesitaba. Ocupaba amor, misericordia de parte del Señor. Y todo eso se oye bien, ya habíamos estado hablando otra vez. Hay que poner atención en lo que hemos estado estudiando: perseverar, guardar, dar fruto. Para todas esas cosas, otra vez, tiene que ver con el amor, la misericordia del Señor. El Señor ama incondicionalmente. Y aquí está haciendo una referencia. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, interesante, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Notemos, hermanos, que de qué manera podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. La misma carta nos lo dice. Si vamos al capítulo 6, ¿qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio? En el capítulo 6 de ahí de Romanos, el versículo 12, dice la palabra de Dios: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Interesante, todos estos días hemos estado mirando todos esos temas. Continúa versículo 13: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué miembros, hermano? ¿Cuáles miembros? Mis manos, dice Efesios: el que robaba ya no robe. Mis ojos, y me encanta Job, porque dice que: Señor, hice un juramento para no ni siquiera voltear a ver una mujer diferente. Todas esas cosas, hermanos, hay infinidad de pasajes bíblicos que nos hablan, y de hecho en Efesios, cuando está hablando sobre la armadura de Dios, está dándonos a detalle, hermanos, cómo proteger mis ojos, mis manos, mis pies, mi pecho. Todo, la manera, la espada, mi escudo, para cualquier acechanza del diablo. Y a esos miembros se está refiriendo. A esas, dice aquí,
sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Impresionante, hermano. Versículo 16, ahí mismo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y otra vez, la misma palabra viene hablando de lo que estamos nosotros tratando, hermanos, de poder comprender, analizar, de poder saber qué es entregar un sacrificio vivo, qué es poder. O sea, hermanos, todo tiene que ver con esa regeneración, esa transformación que se viene ejecutando. Antes era, ya no. El viejo hombre allá está. Yo tengo una nueva manera de cómo se me está presentando las cosas. Cuando estaba los primeros días en el home, yo le pedí al Señor, y cuando comencé a entender que Él tenía un plan para mí, le dije, así como era apasionado para hacer las cosas del mundo, quiero apasionarme para hacer tus cosas. Esa esclavitud yo entendía en aquel momento, no tanto, ahora puedo comprender. Y aparece aquí la palabra siervo. No me encanta más esclavo. Un esclavo está completamente sometido a su amo. Un esclavo está completamente diciendo, sí, mi señor, ¿qué necesitas? Un esclavo. La mayor parte de nosotros queremos que se nos dirijan como siervos. Se oye más bonito, pero es más contundente cuando nosotros decimos, yo soy un esclavo de Cristo. Versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, y aquí está, hermanos, y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. Interesante. El Señor me permite, me perdona. Su justificación a mí me trae, hermanos, la única manera y la única forma, y lo que hace la justificación de Él, caminar en su justicia, y eso nos permite a nosotros entender qué es la santidad. No puedo dejar de expresar ese hermoso versículo de Gálatas 2:20, porque ya lo traigo casi todos los días en mi cabeza. Porque en Cristo he sido crucificado, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso tiene que estar todo el tiempo en nuestro ADN diario, hermanos. Diario tiene que estar ahí presente, hermanos, porque es importante. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia. Recuerdan que yo les dije la vez pasada, yo antes, la manera en la que, ¿cómo podía yo medir mi pecado? O sea, allá en el rancho en donde yo venía, pues era el que tenía más pecado, y el que estaba más loco era el que dominaba ahí. No había manera. Pero de igual manera, ahora me gozo, porque ahora estoy viendo, hermanos, todo el daño que hay dentro ahí en el rancho, en mi familia que está perdida, y ahora estoy orando por ellos. Y ahora llego, hermanos, y impresionante, porque ya saben que yo les sirvo al Señor. Ya saben, ya se dan cuenta. Y ya llegan, y ya todos, pues sobres, todos están ahí haciendo su lo que saben hacer, y ya llegan y me ofrecen un jugo, me ofrecen esto, me ofrecen esto otro, dejan de hablar. Algunos me dicen, vete para allá porque quiero tomar. Pues toma, pues yo qué, pero ya le dan un espacio a uno, hermanos. Pero a donde voy es, hermanos, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, me encanta más, mejor esclavos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hasta yo mismo voy a decir esto. Cuando terminé de estudiar estos versículos, al llegar al versículo 23, que todos lo conocemos el pasaje, pude comprender más bien el contexto que lleva a expresar Pablo aquí en esto. Y sabes que se me hizo todavía un adorno más grande y pude comprender. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no nada más para poder compartir este mensaje, como decía mi hermano, ahorita todo el que confiesa al Señor con su corazón será salvo. Eso dice la Escritura en el capítulo 10. Pero hermanos, es un comienzo a un caminar, es un comienzo. Yo necesito ir a la palabra de Dios para ver qué quiere mi Señor que yo haga. Estoy haciendo esa confesión de fe, muchas veces ya teniendo comprensión del evangelio, pero hay personas que no conocen de nada, les presentas el evangelio, aceptan, pero ahí no acaba, pues. Ahí es un comienzo. Todavía falta, hermanos, comenzar a leer, comenzar a aquella persona, llevarla a que estudie. Todavía hay que, hermanos, es un caminar. Porque si hay alguien que mira a personas haciendo una declaración de fe, su servidor, yo cada 6 meses voy para Oaxaca a llevarla con la brigada médica. Y allí he visto miles y miles y miles de personas haciendo una declaración de fe. Pero ya no las vuelvo a ver. Ya no las vuelvo a ver. Algunos sí. Algunos aquella declaración de fe la perseveraron y la han hecho valer, y cada que nosotros vamos, ellos van en gratitud. Y ahí está ese vaya progreso, esa aceptación que ellos hicieron, que no simplemente quedó en una oración y no simplemente quedó en algo que repitieron como a veces solemos hacer, sino que perseveraron, avanzaron, buscaron más. Prácticamente, hermanos, esto es un resumen de lo que hemos estado estudiando en estos días. Regresando allá a Romanos 12, el versículo número 2 dice: y no se adapten a este mundo. Me gusta más la Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo. Me gusta más porque esa palabra conforméis se adapta más a ese confort a veces que nosotros tenemos. Esa conformidad a veces que se nos da, y de igual manera es tanto la manera o es tanto la forma que estamos en ese confort que a veces, aún dándonos cuenta que algo sucede, pues vaya, como está la cosa, que no está tan grave, pues nos podemos adaptar a estar viviendo. Aunque yo me dé cuenta que estoy haciendo algo en contra del Señor, es fácil adaptarnos, es fácil. Por eso está diciendo el escritor, por eso Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí es en donde viene el trabajo, ese trabajo progresivo. Yo acepto al Señor y esa renovación, hermanos, es la que me va a llevar a que esa transformación se ejerza. Pongamos atención con esto. A veces estamos nosotros buscando dirección del Señor y que venga a hacer algo el Señor, hasta a veces hasta en nosotros mismos, en algo que nosotros mismos sabemos que estamos mal y decimos: Señor, ayúdame en esto porque pues ya sé que estoy mal, pero y esto no, hermanos, pero me ha pasado muchas veces. La misma palabra de Dios me ha confrontado en situaciones que yo he tenido que estar cambiando, transformando. Pero otra vez, ¿cómo obtengo eso? La única manera es leyendo. Es la única manera. Hermanos, les voy a hacer una pregunta y levanten la mano y sean honestos. ¿Quién sigue todavía el plan de lectura?
1, 2, ok, 3, perfecto. Ese plan de lectura está increíble porque son 5 minutos, hermano. 5 minutos, 10 minutos cuando mucho que te lleva. Y hermanos, pues, ok, yo hoy en este día salí de predicar y no voy a decir esto para presumir, hermano. No voy a decir esto porque es necesario para mí. Es necesario para mí. Me levanté muy temprano para poder elaborar y cerrar mi bosquejo para poder predicar. Fui y prediqué, me hice mi lectura del temprano. Llegué y busqué otra cosa para mirar. Me aventé la prédica de mi hermano Timoteo y órale, y pues a lo mejor muchos se preguntan ¿por qué tanto? ¿Saben por qué? Porque es necesario para mí. Es necesario para mí. A veces que llego a mi casa del servicio y me quiero venir al servicio de acá. Y la otra vez me dijo alguien, oye, pero si tú ya eres pastor, ¿a qué vienes aquí? No, es necesario para mí. Yo necesito, hermanos, si yo tuviera 3 sermones diarios, me viniera a la iglesia todo el día. Todo el día. Porque es la forma en la cual yo he podido estar matando mi naturaleza pecaminosa. Es la única manera en la que yo he podido encontrar. Y ahí está la verdad. Hermanos, esto no les gusta a muchos que yo lo exprese. No hay relación con el Señor sin leer, hermanos. No hay. No hay una relación con el Señor sin asistir a la iglesia. Hay excepciones. Personas que están en una cama. Tengo una ancianita que va a la iglesia desde que abrí la iglesia, la hermanita Gloria. Muy difícil leo, pero ¿saben qué? Es una mujer, hermanos, ejemplar en su fidelidad. No solamente, hermanos, en la iglesia y en lo que hace. He podido ver, hermanos, cosas que ha hecho el Señor en su vida impresionantes. Hay excepciones. Pero todos aquellos que tenemos la oportunidad de poder abrir una Biblia, ver, leer, y no lo hacemos, hermanos, no es suficiente venir a escuchar una prédica del pastor el domingo. No es suficiente. Tu vida va a carecer cuando dejas nada más a que sea 1 hora la que te ministren. Y todas las demás horas de tu vida, ¿qué? Es importante, hermanos, miren, les voy a decir algo. Si ustedes dedican 5 minutos de su vida para poder leer, va a ser impresionante, hermanos, lo que el Señor va a poder hacer en sus vidas. 5 minutos y ahí pero hermanos, háganlo, no por cumplir que el pastor Félix dijo, o no por cumplir porque los demás lo hacen, no, hermanos, sino que yo no entiendo por qué se hace tan dificultoso, hermanos, ese asunto. Ahora, capítulo 53 al capítulo 57 de Isaías. Y ya casi me ponía a predicar otra cosa porque están hermosos esos pasajes y son los que tocaron el día de hoy. Ya vamos para 3 años en ese plan de lectura. Y ustedes se han de decir, oye, pero ¿para qué tanta lectura? Pues no, hermanos, es que a mí se me hace impresionante, hermanos, porque miren, una vez venía con el pastor Moore de un evento en Mexicali. Y me dijo el hermano, teníamos que ir a hacer otra cosa. Y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Te quiero ir a dejar a tu casa. Porque acabo de encontrar algo en Mateo que no había visto, dijo, nunca. Ay, hermano, más de 50 años de sirviendo al Señor. Y ese hombre lee los 4 evangelios, los lee casi antes de predicar el domingo. Si no es que se lee un evangelio, hermanos, el fin de semana, pero está constantemente leyendo los evangelios. Y había encontrado algo que no había visto en sus 50 años. Eso es impresionante. Por eso cada que platicamos juntos, él dice, oh, hermanos, apenas vamos comenzando. Apenas vamos comenzando. Y esa es verdad. Pero otra vez, ese es lo que nosotros, esa renovación, hermanos, que el Señor viene a hacer, no va a poder ser ejecutada, hermanos, si no estamos nutriéndonos de la palabra. No va a existir, no va a haber forma, hermanos. Si quieres ser confrontado de tu pecado, hermano, no va a haber manera de que haya aquella confrontación y que haya aquel cambio. Hermano, no te conformes con lo que el diario vivir te ofrece, o sea, lo que este mundo tiene. Lógico, me refiero a las cosas que se hacen
en contra de la voluntad del Señor. O sea, no te adaptes. Pongamos atención, hermanos, a estas dos palabras que aparecen aquí, transformación. Estas dos palabras que aparecen ahí en el versículo 2, que es transformarse y renovación. Me pareció interesante, hermanos, porque he estado estudiando un poquito ahí con los originales y me llama la atención porque abra más el panorama para poder comprender esto. Transformados, metamorfo, forma visible de la transformación, algo que tú puedes ver. Una transformación que se ejecuta, que se hace. Renovación, anacainosis, es el proceso a los medios internos que producen ese cambio. Lo que yo hago, cómo lo hago, lo que llega a mi mente. Hermanos, metamorfo proviene de meta, que indica un cambio, y morfo, forma esencial o naturaleza. En el Nuevo Testamento también se produce como transfiguración, como lo enseña Mateo 17:2, cuando el Señor se transfiguró y que ni aún así los discípulos pudieron, contemplar aquello, porque en lugar de estar contemplando aquello, aquellos preguntaron: hey, vamos a hacer unas enramadas para los demás. Pero es algo que se hace, esa transfiguración, esa transformación, hermanos. Y anacainosis proviene de ana, de nuevo, hacia arriba, y de kainos, nueva en calidad, naturaleza, no solo en tiempo. Ojo, hermanos, entonces es la acción de darle una nueva calidad a la mente y al alma. Es un proceso continuo que no crea algo de la nada, sino que se renueva lo que ya existe para alinearlo con el propósito de Dios. Y aquí es en donde surge, hermanos, aquellas transformaciones increíbles a veces, hermanos, en las personas. Tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de conducirte, tu carácter, tu forma, tu orgullo. Puedo yo estar aquí toda la tarde haciendo una referencia de todo, hermanos. Es un proceso continuo que no crea, algo de la nada, sino que se renueva lo que ya existe para alinearlo con el propósito de Dios. Y ahí es en donde yo, cuando volteo a poder meditar en eso, hermano, le digo al Señor: gracias, Padre, porque has alcanzado mi vida. Me has permitido comprender entre lo bueno y lo malo, basado en la voluntad de Él. Porque yo antes sabía que era bueno y que era malo. Pero cuando tú entiendes, cuando tú eres confrontado, cuando el Espíritu del Señor viene y te convence, hermanos, ahí es en donde se ejerce ese cambio. Dice la palabra: no se conformen en este mundo, sino transfórmense, metamorfo, mediante la renovación, anacainosis, de su mente. Esto significa que el cambio visible o la transformación completa de tu vida solo es posible gracias al proceso continuo de renovar tu forma de pensar. Ok, ¿qué quiere decir esto? Yo leo. Y cuando yo leo por leer, que es lo que hemos estado a veces hablando, y veo que nuestro pastor a veces ha estado mencionando mucho esto, cuando yo leo por leer y no le pongo atención a lo que leo, o no quiero obedecer lo que leo, pues ya sabemos el resultado. Pero cuando yo me detengo, busco, leo, hermanos, comienzas a tomarle ricura a las cosas. Y ahí es en donde hermanos, tu forma de pensar, si eres orgulloso, se te quita, hermano. Si eres mentiroso, se te quita. Hermano, si eres un iracundo, se te quita. Ponle el asunto que tú quieras. En la palabra de Dios encuentras, hermano, lo que tú necesitas para poder ser transformado. Pero si no leo, si yo no leo, ¿cómo puede suceder eso? Tristemente, hermanos, todos los que venimos de la iglesia grande, venimos arrastrando ese asunto y queremos que se siga manifestando de una manera las cosas así como lo hacíamos antes. Le poníamos la veladora, nomás que ahora no le ponemos veladora. ¿Me
¿Entiendes? Pero queremos que las cosas se sigan. No, hermanos. Mi relación que yo tengo con Dios, la responsabilidad que yo tengo, lo que yo leo, lo que yo busco, lo que el Señor me brinda, lo que el Señor me profetiza, como decía mi hermano en la mañana, hermanos, es suficiente para yo poder dar una respuesta diferente a mi manera de vivir. Y eso no depende de mí, hermanos. No depende de mí. Pero ahora, ahí está ese hilo de pensamiento. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios, hermano. Santo Padre. Segunda de Corintios. Voy a tratar de correr. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y leo: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Por el entendimiento de ellos se endureció, pero el entendimiento, de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Impresionante. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. O sea, hermanos, no dejando que mi mente, ni dejando que mi corazón, ni dejando que mi idea, mi pensamiento sea que lleve a cabo la manera en la que yo tengo que vivir. Eso es lo que quiere decir aquí. Renunciando a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Interesante, miran cómo Dios aparece con minúscula. Miran cómo Dios aparece con minúscula en el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, quien dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Todo eso que acabamos de leer, hermanos, se ejerce un metamorfo, una transformación. Se ejecuta una transformación de las cosas. Hermano, la aplicación que Pablo está enseñando aquí, que a pesar del tiempo contemplado, la presencia de Dios y su palabra, comenzamos a manifestar externamente el carácter de Cristo. Es una metamorfosis progresiva. Reflejemos de manera visible su amor, santidad y gracia en nuestro día a día. Y ahí es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros desarrollar eso? Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación,
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Y esa renovación, hermanos, de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí día y día, es lo que necesitamos hacer. Esa transformación solamente la vamos a lograr mediante esa renovación de mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay, hermanos? Cuando nosotros luchamos, cuando nosotros tenemos alguna angustia, enfermedad, alguna petición delante del Señor, hermanos, no es la misma cuando yo llego, hermanos, en un estado en el cual me he mantenido, parcial, o me he mantenido jugándola en nuestro vocabulario. No va a ser la misma la lucha que yo ejerza cuando yo estoy alineado con el Señor, buscando del Señor. Un hombre dio una ilustración la otra vez y me pareció interesante. Dice que llegó a un banco y iba a entrar al banco y sale del banco aquella mujer guapa, grande, bonita. Y viene caminando la mujer y se le encuentra y dijo: no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear. Y cuando abre la puerta del banco, da vuelta rápido, órale. ¿Qué diferencia hay, hermanos? Si yo miro a aquella mujer hermosa, que pues cualquiera va a tener la tentación de voltear, ¿qué diferencia hay cuando miro a aquella mujer saliendo del banco? Y si yo digo: Señor, te encargo, por favor, que no me permitas fallar. Aquí viene esta mujer, pero te pido que tú seas el que tome el control del asunto. Quiero delante de ti estar firme y órale, ya entraste, ya pasaste, y ya pasó todo y órale. No es la misma, hermano. El día a día, el estar yo fijando las cosas, el poder estar comprendiendo lo que mi Señor está pidiéndome que yo haga, esa renovación de mente, hermanos, te quita el orgullo, te quita todo lo que tenga que ver, hermanos, con el pecado. Pero para eso, hermanos, necesitamos leer. Para eso necesitamos meditar en la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto para toda buena obra. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, necesitamos ese avivamiento que venga de parte del Señor, en que lo que yo esté meditando y de la manera en la que lo estoy haciendo, hermanos, acarree esa justicia que viene de parte de Él, para poder permitir a cada uno de nosotros mantenernos en santidad. Hermanos, vaya, el mensaje ha sido claro toda la semana. Pecado, lectura, transformación, perseverar, guardar, dar fruto. Ha sido contundente el mensaje. Y el mensaje ha sido claro. Hermanos, ya no tengamos esa idea, no sigamos, hermanos, teniendo esa idea. Pero mientras esté aquí somos pecadores. No, hermano. No, hermano, por la gracia del Señor, o sea, mi compromiso es mantenerme en santidad. Ese es mi compromiso, es el compromiso de cada uno de ustedes. No es el compromiso de nosotros como pastores o como líderes. No, mi hermano, porque la palabra de Dios no se está refiriendo a nosotros, excepto en Timoteo, cuando escogen al obispo o al anciano. Pero no, hermanos, de ahí para el real, hermanos, es la palabra de Dios la que me va otra vez a llevar. Otra vez, no sigamos teniendo ese pensamiento: mientras estemos en la carne seguiremos pecando. No, hermano, no tengamos ese pensamiento. Otra vez, porque en Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pienso que en todas mis prédicas voy a tener que estar repitiendo esto, porque es necesario. Es necesario no solamente que mi mente tenga esto. Cuando está hablando el Señor aquí de la imagen, cuando Pablo está hablando de la imagen y llegamos, hermanos, nos miramos un espejo, nos damos cuenta rápido quiénes somos, en dónde están nuestras fallas. Y cuando eso sucede, hermanos, hay un acusador que domina el mundo, pero a la misma vez hay alguien que me convence.
para ya dejar de hacer ese asunto en el cual yo estoy batallando. Hermano, la palabra ahí está. Doy gracias a Dios por el sermón de mi hermano Timoteo. Pura lectura, un sermón, pero aquí está, hermanos, esa renovación de mente, ese cambio de dirección que nos permite a cada uno de nosotros. Y podía haber predicado en todo el capítulo, hermanos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias, ya miramos cuáles misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Otra vez, ahí está, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Me encantó porque aparece aceptable. ¿Aceptable para quién? Para Él, no para mí. Porque si yo coloco o hago las cosas aceptables para mí, hermano, voy a seguir fallando. Pero si son aceptables para Dios, yo voy a seguir haciendo lo correcto. En Él, hermano. Espero y haya sido comprensible, hermanos, y espero y sigan orando por su servidor. Ya nos vamos para la otra semana para Oaxaca. Sigan orando por todo lo que el Señor está haciendo. Hermanos, por la iglesia en Sili, sigan orando. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestro pastor, y de igual manera, hermanos, pues que nos siga dando la oportunidad el Señor de predicar su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor, es el que nos viene a convencer. Ayúdanos, Señor, a poder tener comprensión. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñar tu palabra, para poder darnos cuenta, Señor, que necesitamos escudriñar tu palabra. Es la manera en la que nos hablas. Ayúdanos, Señor, a poder apasionarnos. Danos esa valentía que ocupamos, Señor, para dar un tiempo. Sí hay tiempo, Señor. Aquí no puede haber un hombre, una mujer que pueda decir, no, es que no me alcanza el tiempo. Sí hay tiempo. Ayúdanos a poder escoger un tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra, pero no solamente para leerla. Ayúdanos, Señor, a poder renovar nuestra mente con lo que leemos para ser transformados. Para ser transformados a tu imagen. Para ser transformados, Señor, dentro de nuestra mente. Segunda de Corintios dice que tenemos tu mente, y esa mente nos lleva, Señor, a poder determinar lo que es bueno, aceptable y perfecto, como está diciendo tu palabra, pero todo dirigido a ti. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Te pido por los hermanos que están enfermitos, Señor, y te pido que nos sigas dando más de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.